Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Uno por Uno, Coaching para el Bienestar Laboral, episodio que marca un hito en la historia de nuestro podcast porque es la primera vez que nuestra socia y amiga Claudia Carrillo se une a este equipo y nos acompaña con su voz y con sus consejos. En este episodio tenemos, Clau, la tarea de contarle a nuestros oyentes acerca de consejos en una entrevista de trabajo. Vamos a hablar de distintos aspectos de una entrevista de trabajo. Así que bueno, yo mejor hago silencio y te doy la bienvenida, Clau. Muchas gracias, Juan Pablo. Estoy feliz de estar con ustedes y encantada de compartir todo el conocimiento que he venido recogiendo a través de muchos años en el área de reclutamiento. Maravilloso, Clau. Mira, una de las grandes preguntas que quiero que abordemos acá en este espacio es, para ti, ¿qué es una entrevista de trabajo? ¿Qué significa la entrevista de trabajo para ti? Una entrevista de trabajo para mí es una conversación, es casi como una primera cita. Entonces, el objetivo de la entrevista de trabajo es que las personas de esta compañía que está buscando contratar a una persona me conozcan a mí como candidato y que yo como candidato tenga la oportunidad y la posibilidad también de conocer a esa compañía, de conocer su cultura, de conocer a su gente y de saber si yo como candidato también quiero trabajar ahí. Entonces, tiene que ser una conversación auténtica, tiene que ser una conversación tranquila, tiene que ser una conversación o debería ser una conversación donde uno se sienta tranquilo y confiado de lo que sabe hacer y donde uno se sienta tranquilo de compartir su experiencia y sus vivencias en un espacio donde lo están evaluando, por supuesto, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero lo están evaluando para no solo en términos de su conocimiento, sino también de su fit cultural con la compañía y de su encaje con lo que esa compañía está buscando. Excelente, buenísimo. Mira, ahora me viene a la cabeza la siguiente pregunta y es, danos 3 consejos que son oro para una entrevista de trabajo. ¿Qué consejo valioso le puedes dar a nuestros oyentes acerca de una entrevista de trabajo? Bueno, primero, el primer consejo es averiguar un poco de la compañía, entender quién es la persona que me va a entrevistar. Se vale preguntar cómo se llama la persona que me va a entrevistar y revisarla y buscarla por LinkedIn. Se vale meterse a la página de la compañía y entender cuál es el rubro de la compañía, qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus valores, cuáles son las cosas que esa compañía considera importantes, etcétera. Toda esa información es súper importante a la hora de llegar uno con muy buenos argumentos a una entrevista para cuando le pregunten por qué te gustaría trabajar aquí, por ejemplo. Una segunda cosa es prepararse uno también en términos de la estructura en la que normalmente se responden las preguntas de una entrevista. Las entrevistas por competencias, que son las entrevistas que hacemos la mayoría de los reclutadores, tienen una estructura muy sencilla de respuesta que creo que la vamos a ver más adelante, así que no la quiero adelantar, pero cuando uno conoce esa estructura y enfoca sus respuestas y tiene pensadas situaciones con anterioridad, situaciones de su experiencia y de su vida y de su carrera que se pueden utilizar para responder a esas preguntas, la vida se le hace mucho más fácil y va uno mucho más tranquilo. Y lo tercero, que es ya inmediatamente antes de la entrevista, es llegar temprano. Cuando uno llega temprano, llega tranquilo. Se puede tomar, si es una entrevista presencial, se puede uno tomar un cafecito afuera del lugar de la entrevista y faltando 10 minutos para la hora de la entrevista entra, se registra, sube y tiene tiempo suficiente para llegar tranquilo. Cuando uno llega sin tiempo y llega de afán y llega angustiado, primero llega uno angustiado y cuando uno está angustiado su cerebro está en modo pánico y cuando uno está en modo pánico no responde bien a las preguntas. Y segundo, cuando uno llega tarde, pues el entrevistador ya puede estar llegando y saltando a conclusiones de esta persona o le falta seriedad o no le interesa el puesto o hay una cantidad de conclusiones a las que puede saltar el entrevistador que puede que no sean ciertas, pero uno no quiere que el entrevistador
llegue a esas conclusiones sobre uno antes de que siquiera uno haya tenido la oportunidad de pisar la puerta. Clau, algo que siempre me ha llamado la atención y que muy seguramente a nuestros oyentes también, tiene que ver con la estructura de una entrevista de trabajo. ¿Nos podrías contar cómo es una estructura típica de una entrevista de trabajo? Perfecto. Entonces, cuando uno llega a la entrevista, muy seguramente la primera pregunta que le van a hacer, y después de esa voy a ir a la estructura de la que les hablé anteriormente. La primera pregunta que le hacen a uno es cuéntame de ti. Esa pregunta determina el ritmo de todo el resto de la entrevista. Cuéntame de ti no es cuéntame de tu vida, de tu abuelita, etcétera, es cuéntame un resumen de tu historia profesional y cómo esa historia profesional encaja dentro del puesto al que estás aplicando en esta compañía. Entonces, con eso en mente, cuando respondan a la pregunta de cuéntame de ti, respondan siempre desde el punto de vista profesional, respondan en una línea de tiempo de manera rápida. Esa respuesta no debe tomar más de 5 minutos, 3 a 5 minutos máximo, y tiene que ser un resumen muy condensado y muy orientado a que mi experiencia se vea reflejada o conecte con lo que están buscando de mí en esta compañía y en esta posición. Esa es la primera. La segunda es la famosa pregunta de entrevista por competencias. La entrevista por competencias busca conseguir evidencias del candidato sobre su conducta pasada como un predictor de su conducta hacia el futuro. Esas son las preguntas en las que a uno le dicen, cuéntame una situación en la que hayas liderado un proyecto, por ejemplo. Si la pregunta empieza con cuéntame una situación, eso es una pregunta por competencias o cualquier variante de cuéntame una situación. Para esas preguntas, la mejor forma de responder es basada en el modelo STAR. STAR es S-T-A-R, situación, tarea, acción y resultado. La situación es un poquito de contexto de qué era lo que estaba pasando cuando yo me vi en esa situación. La tarea era qué era lo que tenía yo que hacer frente a esa situación. La acción fue qué fue lo que hice y cuáles fueron las acciones que tomé. Y el resultado, pues cómo resultó. Si la pregunta es sobre una situación positiva, pues el resultado seguramente será positiva. Si la pregunta es sobre una situación negativa o un error que cometí, un momento en el que no fui exitoso, es importante agregarle siempre un poco el qué aprendí y cómo lo corregí. Si uno sigue esa estructura, no tiene pierde. Clau, ¿qué es recomendable cuando se habla de la acción? La diferencia entre la tarea y la acción es, la tarea era qué era lo que tenía que hacer yo y la acción es qué fue lo que efectivamente hice. Entonces, la tarea podría haber sido yo tenía que reducir los costos de la compañía en un 20%, por ejemplo. La acción es, finalmente, para lograr esa meta, yo lo que hice fue reestructurar el proceso de compras, hablé con el equipo de finanzas para ver dónde teníamos costos adicionales que podíamos reducir. Siempre tratamos de proteger a la gente y por eso no tocamos ni un puesto de trabajo y por eso le dimos muchas vueltas, etcétera. Y el resultado fue que logramos bajar no solo el 20, sino el 25% de los costos de la compañía sin tocar a un solo empleado. Ese es un ejemplo. Clau, una de las preguntas que siempre sale cuando yo hago asesorías para entrevista es cómo mantener la calma y la compostura sin sentirme vulnerable o amenazado. Porque digamos, siempre pensamos, estoy en una entrevista de trabajo, me están evaluando. ¿Cómo hacer, Clau, para mantener la calma y la compostura? ¿Qué recomiendas? Me están evaluando, pero me están evaluando para algo positivo. Siempre hay que pensarlo, uno puede pensarlo desde dos ópticas. ¿Me están evaluando y no me van a dar el puesto o me están evaluando porque me quieren dar el puesto? Si me llamaron es porque seguramente algo les gustó de mí y me quisieran dar el puesto. Entonces, desde ese punto de vista, si uno lo pone siempre en positivo, ayuda mucho a que la actitud de uno sea positiva frente a las preguntas que le están haciendo. Todas las preguntas que haga el reclutador, y hago la salvedad, hay reclutadores irrespetuosos, hay reclutadores que hacen preguntas inapropiadas y eso ya es otro capítulo. Si me hacen preguntas inapropiadas, yo puedo estar en toda la libertad de no responderlas. Con compostura, con tranquilidad y con calma puedo decidir no responder. Pero
pensándolo en positivo, ¿cómo hago yo para entrar en una nota positiva a la reunión? Primero pensar o tomarlo como una conversación, no como que me están evaluando como en el parcial de física en la universidad, no. Es una conversación con otro ser humano. Y como ser humano, esa persona también puede perder la atención, también puede estar cansada, esa persona también tiene un contexto detrás. Y una cosa que es muy divertida y que ayuda muchísimo a entrar en una nota positiva, no solo a una entrevista, sino a cualquier situación, es antes de la entrevista, en esos 10 minuticos que tienen antes de que se están tomando el café, etcétera, practiquen poses de poder. Uno se puede meter al baño y hacer pose de Superman, hacer pose de ganador, hacer pose como el que ganó la carrera, levantar los brazos. Todas esas poses le indican al cerebro que uno está en actitud ganadora, versus sentarse acurrucado con el celular en la mano, como haciéndose el más chiquito y el invisible. El cuerpo interpreta esa posición chiquita e invisible como que estamos en situación de amenaza y estoy camuflándome para que nadie me vea. Y el cerebro se pone en situación de camuflarse para que nadie lo vea. Mientras que si yo hago poses de poder, las poses de poder ponen a mi cerebro en tono de poder, de soy una persona poderosa, positiva, exitosa, y todo eso se percibe durante la entrevista. Clau, mira, en entrevistas yo no soy muy amigo de que me tuteen y, y quizás prefiero el trato de usted, de algunas personas, de otras puede que sí está bien que me tuteen. ¿Tú qué recomiendas en este caso? Porque cuando hacemos una entrevista de trabajo puede sentirse incómodo tutear a alguien, pero si me tutea, ¿cómo hacemos ahí para entender cómo es el trato? Ahora, cómo es el tema del saludo, de la despedida? ¿Tú cómo lo ves ahí? Yo soy como despelucada y tuteo de arrancada, pero entiendo el contexto y no en todas las organizaciones es bienvenido el tuteo. Entonces, uno lo que puede hacer es eh, mirar, por supuesto, siempre miramos a los ojos a nuestro interlocutor cuando saludamos, damos la mano apretando fuerte y con entusiasmo como si hubiéramos desayunado, y uno puede decir mucho gusto. Y mucho gusto la otra persona responderá con algo y en esa respuesta me van a dar el tono de si yo tuteo o no tuteo. Yo no tengo que ser el primero que tutea o ustea. Puedo esperar a que la otra persona me trate de tú o de usted y sobre esa base ya yo entiendo cuál es el tono de la entrevista. Y la despedida, siempre hay que despedirse en una nota positiva, así uno sienta que la entrevista no haya salido muy bien o así ahí mismo le hayan dicho que no era la persona. El mundo es muy pequeño y uno siempre se vuelve y se encuentra con las mismas personas. Entonces siempre hay que despedirse en una nota positiva. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una muy buena reunión. Espero saber pronto de ustedes. Antes de despedirse es muy importante. Normalmente se abre un espacio para que el candidato haga preguntas. Siempre, sin excepción, hay que hacer preguntas. Si uno como candidato no hace preguntas, demuestra falta de interés por la compañía, por la organización, por el puesto. Y un candidato que no hace preguntas a la hora de la entrevista, ¿quién me asegura que va a hacer preguntas a la hora que yo lo contrate? Yo necesito gente que haga preguntas y que proponga y que averigüe y que investigue. Una vez me hacen la entrevista y pasa el tiempo, ¿qué hago? ¿Llamo de vuelta? ¿No llamo? Yo quiero continuar en el proceso, pero no me responden. ¿Qué nos puedes compartir tú en este punto? Yo les recomiendo que antes de irse de la entrevista, sobre todo en la entrevista con el reclutador, le pregunten cuáles son los siguientes pasos y si les avisan o no les avisan. Y yo iría un paso más allá y preguntaría, ¿está bien que te escriba o que te escriba un correo o un WhatsApp en caso de que no sepa nada de ti en 1 o 2 semanas? Y el reclutador responderá sí o no, o cuál será la forma en la que lo contactan a uno de vuelta. ¿Se vale escribir? Sí. ¿Se vale llamar? También. ¿Se vale escribir por WhatsApp? Se vale. A veces los reclutadores tienen un volumen de posiciones tan enorme que les es muy difícil hacer seguimiento y llevar el rastro de todas las personas a las que ya les dijeron o no les dijeron o les dieron razón sobre su proceso. Entonces, si uno respetuosamente escribe y pregunta,
está perfecto y no pasa nada. Una expresión que me encanta, que viene de un programa de televisión que es Los Simpson. Kent Brockman tenía el My 2 cents, ¿no? Mis 2 centavos. Esos 2 últimos centavos, eso que te queda ahí en el bolsillo, ¿en qué lo invertirías? ¿Qué consejos darías? ¿Dónde pondrías tú esos 2 centavos para que sean bastante redituables, que sean bastante rentables para nuestros oyentes? Un centavo lo pondría en la presentación personal. Creo que es un tema que no tocamos y que es súper, súper sensible. En las entrevistas presenciales, cuando a mí me llaman a una entrevista y me citan a una entrevista, se vale preguntar cómo es el código de vestir de la oficina. Por ejemplo, si es una firma de abogados, pues seguramente es muy formal y hay que ir de los hombres de corbata, las mujeres muy bien vestidas, etcétera. Si es una compañía más informal, hay algunas, por ejemplo, de consumo masivo, una compañía de tecnología, etcétera, que son un poco más informales, también se puede ir vestido más informal. Y si uno va demasiado formal, de pronto desentona. Entonces, se vale preguntar y vale la pena preguntarle al reclutador cuál es el código de vestir de la compañía y, para ir acorde con la cultura de la compañía en ese sentido. Si es una entrevista en línea, como se están haciendo tanto hoy en día, también es importante que la vestimenta sea sobria y sencilla, que el que resalte sea uno como candidato y no lo que se puso, súper importante. En el caso de las entrevistas virtuales es súper, súper fundamental garantizar que tengo buen internet, que tengo buena cámara, que tengo buenos audífonos o buen sonido y que estoy en un lugar donde las interrupciones sean mínimas. Si definitivamente no logré conseguir otro lugar, de antemano puedo decir, pido disculpas, tengo a mis hijos aquí, etcétera, no logré conseguir una niñera, qué sé yo. Pero el ideal sería poder tener ese espacio de 1 horita de la entrevista en un lugar donde no nos vayan a interrumpir, porque las interrupciones van en contra de uno, porque se distrae uno como candidato y se distrae el entrevistador. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Estoy supremamente feliz, me siento halagado de haber contado con la participación de Claudia, con sus consejos. Es evidente que es una experta entrevistadora. La manera como nos ilustró los distintos ejemplos, nos dio una luz sobre los diferentes aspectos de las entrevistas, me parece que ayuda mucho a nuestros oyentes. Así que, Clau, muchas gracias por esta información. A todos los oyentes, un saludo muy especial. Esperamos que haya honrado su tiempo, que ustedes tengan información muy valiosa para sus procesos de selección y recuerden que en una entrevista de trabajo lo más importante es ser uno mismo. A todos gracias y hasta una próxima ocasión. Que tengan una excelente jornada.